Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. Imagina esto, eres un discípulo de los primeros días. El Señor te ha hablado y te ha dado una responsabilidad muy importante. Tu nombre está escrito en una revelación que Dios ha dado en un libro de mandamientos. Tu misión ya está sellada por los cielos y luego desaparece. ¿Okay? Eso le pasó a Jesse Gausset. En marzo de 1832 el Señor lo llamó como consejero del profeta José Smith en la primera presidencia y recibió una revelación que Dios le hablaba específica y directamente a él, que hoy conocemos como Doctrina y Convenios, sección 81. Pero Jesse no fue fiel y entonces dejó su deber y el Señor llamó a otro en su lugar, a Frederick G. Williams. Y aquí viene el detalle curioso. El nombre de Jesse fue reemplazado en la sección. Ya no está. Mucha gente probablemente no lo recuerda y solamente queda la historia de que esa revelación pudo haber sido para él. Pero lo importante no es lo que le pasó a él. Esta historia atraviesa los años y atraviesa los siglos y nos llega al día de hoy, Damara. Uh-huh. Lo que digo a uno lo digo a todos, dice el Señor en Doctrina y Convenios 82.5. Tú también has sido llamado. Tal vez tu nombre no está escrito en una revelación, pero está escrito en el libro de los cielos. Y el Señor te ha dado dones y llamamientos. Y la pregunta no es quién fue Jesse. La pregunta es, ¿qué harás tú con el llamamiento que lleva escrito tu nombre? Así es, Adrián, muy buena introducción, ¿eh? Hermanos, ya bienvenidos a este episodio, el episodio número 30. Como 30. Ya es de costumbre, les invitamos a que puedan, por favor, estudiar en sus hogares, con sus familias. Pues ven, sígueme, ¿no? Y si está de más, escucharnos también, claro que sí, para inspirarse también. Pero es importante que podamos buscar revelación. Así es. Y Adrián, me encantó la introducción. Sobre todo en esta parte donde explicas que se cambió el nombre y en la referencia a la introducción del manual viene una escritura que Nefi les decía donde él cambiaba el nombre de las personas que venían en el libro de Moisés para que lo entendieran mejor los hermanos de ese tiempo, ¿no? Así es. Y como tú decías, la revelación que se dio a nombre del hermano Jesse era importante y era para él, pero lo importante es que el Señor lo estaba diciendo y si nosotros somos fieles a la revelación que se estaba dando, entonces se puede aplicar para todos nosotros, ¿no? Correcto. Y pues hablábamos de llamamiento. El hermano Jesse había sido, era el inicio de lo que vendría a ser la organización de la primera presidencia. Era el consejero del profeta. Entonces, el título que seleccioné para la clase, para poder desarrollar, se titula ¿Realizarás el mayor beneficio para tus semejantes? Y esto me relaciona con los llamamientos, mucho, mucho. El Señor desea que nosotros hagamos o realicemos por medio de nuestros llamamientos nuestro mejor o el beneficio para nuestros semejantes, que al fin y al cabo somos nosotros una herramienta del Señor para llevar a cabo su obra y gloria aquí en la tierra. No es por jactarse, pero si el Señor nos ha llamado para tener una función en su iglesia, en nuestro sector, en nuestra ciudad, creo que es muy motivador esta sección para animarnos a de veras cumplir con nuestras obligaciones en nuestros llamamientos. Y Adrián, vamos a retomar una escritura que viene en Doctrina y Convenios 81, que es donde se le hablaba al hermano Jesse, que después se le cambió a Frederick, ¿sí? Uh-huh. Y dice el versículo 4 y 5 de la sección 81. Y en el cumplimiento de estas cosas realizarás el mayor beneficio para tus semejantes y adelantarás la gloria de aquel que es tu Señor. De manera que sé fiel, ocupa el oficio al que te he nombrado,
socorre a los débiles, levanta las manos caídas y fortalece las rodillas debilitadas. ¿Qué entiendes por esto, Adrián? Híjole, pues yo creo que es un buen resumen de lo que todos tenemos que hacer con nuestros llamamientos, sin importar si ese llamamiento es más administrativo o de más ministración. El enfoque siempre debe de ser hacia la persona y elevarla, ¿no? Me gusta mucho lo que dice: socorre a los débiles y levanta las manos caídas y fortalece las rodillas débiles. Básicamente nos está diciendo que nos centremos en las personas y en su situación, ¿no? Así es. Y bueno, en el episodio pasado hablábamos de la firma que se había organizado con algunos líderes de la iglesia, que el Señor había llamado para conformar la firma para ver necesidades temporales de la iglesia. Y si bien son cosas terrenales, Adrián, son cosas que se necesitan para que nosotros podamos elevarnos y algún día poder ser merecedores de la gloria celestial. Correcto. Entonces, si nosotros no nos preocupamos por las cosas temporales de nuestros hermanos a los que somos o ministramos en nuestras organizaciones, creo que va a ser muy difícil para ellos poder entender las cosas sagradas espirituales. Si alguien, bueno, mi marido me platicaba, ¿no?, que en un líder, a lo mejor, en algún momento, no recuerdo bien, no quiero mentir, él escuchó esto de cómo podemos enseñarle a alguien doctrina si tiene hambre. Entonces, por eso es que el Señor ha preparado tan bien las organizaciones de la iglesia. O sea, ¿cómo podemos enseñarle doctrina si bueno, tiene sí. hambre? Sí, no, si tiene hambre física. Física, claro. Hambre física. Obviamente, alguien que esté interesado por la iglesia va a tener hambre espiritual, ¿no? Pero por eso Jesús siempre daba comida en sus sermones. Exacto. Y eran las mejores, ¿eh? Y yo creo que es algo que un chiste local entre miembros de la iglesia, que si vamos a recordar algo de una actividad, va a ser la comida también. Y por eso vamos a acordarnos de lo que aprendimos en ese lugar, ¿no? Entonces, Adrián, hablando de brazos débiles, rodillas debilitadas, ¿qué viene, a lo mejor, qué podría hacer? ¿O en algún momento te has sentido de esa forma y algún líder te ha ayudado? Fíjate que sí me he sentido así en algún momento de la vida. Necesité ayuda más espiritual que física o económica, pero pude ver el brazo del Señor en este obispo que constantemente me estaba llamando a entrevistas, o estaba pendiente de mí, o de la nada me daba una llamada. Y entonces yo creo que mis rodillas necesitaban ser fortalecidas para que pudiera yo acercarme más al Señor y arrodillarme y orar, ¿no? Entonces, cuando los líderes están pendientes de de sus ovejas, necesidades temporales y espirituales también, suceden milagros en la vida de las personas. Así es, sin duda alguna, Adrián. Y volviendo al tema de la firma unida, si bien con la historia de la iglesia después se cerró la firma porque se juntaron muchas deudas, el Señor dio instrucciones en la sección 82 de cómo debería de hacer esta organización y cómo que todos tendrían, los que estaban en la firma, ¿no? Yo me lo imagino como una sociedad de una empresa, ¿no? Y que serían socios poniendo dinero y también recurso intelectual. Pero hay algo que el Señor les dijo, que si ellos aprendían realmente a administrar, si ellos aprendían a administrar, el Señor les guiaría para poder hacerlo correctamente. Al final, a lo mejor nos equivocamos como seres humanos y terminaron cerrando o culminando 2 años después lo que es la firma. Pero cuando el Señor les dio instrucciones, me gusta mucho en la sección 82, los versículos 18 y 19. No sé si me puedes ayudar, Adrián, a leer. Claro que esta sí. parte. Dice: y todo esto es para beneficio de la iglesia del Dios viviente, a fin de que todo hombre mejore su talento, y cada uno gane otros talentos. Sí, hasta 100 tantos, para guardarlos en el almacén del Señor, para que lleguen a ser bienes comunes de toda la iglesia, buscando cuál el bienestar de su prójimo, y haciendo todas las cosas con miras, pues únicamente en la gloria de Dios. Así es. No resaltando a unos o beneficiando solo a otros pocos, sino ver la gloria del Señor. Y Adrián, me hace pensar en las ofrendas de ayuno. Así es. Actualmente, ajá. De hecho, te quería comentar una experiencia que tuve.
en el año, hace como un año antes de la pandemia. Me tocó estar una temporada en Utah. Y mientras estaba allá, recibí una invitación de los líderes de la iglesia de poder acompañar a un grupo de políticos mexicanos que fueron invitados a la conferencia general. Eran senadores y diputados del estado de Veracruz, de Hidalgo y de ahí del centro del país. Entonces, pues ahí andaba el Adrián y no sé cómo caí en esa invitación, pues, ¿no? Entonces me invitaron a que los acompañara y ayudara a traducir el tour que iban a recibir por parte de un empleado, administrador de ahí. Y entonces estuvimos visitando, para mí fue impresionante el estar ahí, el conocer el almacén del obispo y conocer la manera en que se hacen las donaciones, la manera en que se distribuyen las donaciones. Y en aquella ocasión nos comentaba la persona que nos estaba dando el tour, que la iglesia había ayudado mucho a las iglesias bautistas del área de Salt Lake, que habían sido del área de Salt Lake y de Mississippi también, o por allá, donde se inunda, para reconstruir sus centros de adoración. Entonces, muchas veces la iglesia hace donaciones a causas y personas que tienen ni otra siquiera, fe. que ni siquiera saben, ¿no?, que vienen de la iglesia para poder ayudar. Pero específicamente me llamó mucho la atención la calidad de los productos, de la comida que la iglesia dona, el sabor, y porque nos dieron a probar. Y la crema de cacahuate era muy buena. Pero qué hermoso que gracias a las ofrendas de ayuno de que los miembros de la iglesia damos, pueden suceder maravillosos milagros. Así es. Y yo la verdad estoy maravillada cómo el Señor ha instruido a sus líderes para poder llevar esta administración. Y ahora que a mi marido le toca ser el obispo de nuestro barrio, me gusta ver cómo es que hay muchas herramientas que la iglesia puede dar a los miembros que lo necesitan, ¿no? Y pues en la sección 83 habla más sobre las viudas y los huérfanos, pero quisiera retomar el versículo 18 de la sección 82, que dice, a fin de que todo hombre mejore su talento. Hermanos, que la iglesia nos proporcione ayuda no significa que vamos a sentarnos y como vimos en secciones pasadas, el Señor pues no quiere ociosos, ¿verdad? Y el Señor bendice, pero el Señor nos da talentos y nos da bendiciones para poder desarrollar más talentos y bendecir a otras personas. No solamente sentarnos a recibir la ayuda, porque la ayuda está y podemos sentarnos a recibirla, pero ningún provecho tendríamos de este beneficio. Y a lo mejor la gloria del Señor no estaría completa, ¿no? Así es. Damara, me llama la atención también y se me hace que se cumple esta profecía porque en la actualidad, cuando tú recibes una ayuda de ofrendas de ayuno, también recibes una invitación para inscribirte en un programa de bienestar. Claro. Y poder aprender finanzas personales, cómo poner tu negocio y los diferentes cursos que hay. Entonces no es nada más el llenar un estómago o saciar el hambre, sino también ayudar a nuestros hermanos o ayudarnos a que podamos ser autosuficientes. Así es. Y dice la Escritura, cada uno gane otros talentos, sí, hasta 100 tantos para guardarlos en el almacén del Señor, para que lleguen a ser bienes comunes para toda la iglesia. Entonces, hermanos, si tenemos talentos, por favor, no temamos en presentarlos y ofrecerlos para la gloria del Señor, ¿no? Me acordé ahorita con lo que estabas contando de un maestro de la universidad. El maestro era tremendo, era muy carrillero y todos lo recordaban por eso, pero tuve una plática muy significativa con él. Yo recuerdo que le compartí que yo era miembro de la iglesia y me dijo que él conocía miembros de la iglesia y que admiraba mucho que todo el tiempo los miembros de la iglesia estaban aprendiendo y se les invitaba a aprender. Entonces, lo que decías de autosuficiencia es real. Tenemos muchos programas en la iglesia de autosuficiencia. Tenemos ahorita un buen amigo que comparte clases de inglés. Tu mamá estaba diciéndome que conoció la iglesia porque aprendió inglés o se le invitó a ir a la capilla a tomar cursos de inglés. Entonces, aprovechemos, hermanos, de estos recursos que la iglesia nos da y también compartamos nuestros talentos. Y para cerrar, Adrián, hay una experiencia del presidente Monson con las viudas. Creo que todos alguna vez lo hemos escuchado, algunos, y cómo es que él se preocupaba por ellos. Pero también me gusta un relato que viene cuando él era obispo. No sé exactamente dónde viene, Adrián, pero ahí se los dejo a tarea.
de una experiencia de un hermano que iba a venir de Alemania, creo, de algún otro país. Entonces, el hermano de esta persona que iba a llegar le invita al obispo Monson, creo que era el obispo Monson, a ver el hogar donde iban a llegar. Entonces, a pesar de que esta persona estaba súper agradecida de que su hermano iba a llegar a un lugar y que iban a tener un lugar propio, lejos de haber sufrido en otro país, para el presidente Monson fue algo que le impactó porque en esa casa no había luz. O sea, me refiero a que... Electricidad. No solo electricidad, no había un brillo, más bien un brillo en esa casa. Entonces, dice que se encontraba en la reunión de consejo y alguien notó que él se encontraba muy pensativo y le preguntaron que sí, qué era lo que tenía. Y entonces él compartió esto, que este hermano iba a llegar a una casa donde no había brillo, ¿verdad? Hogareño. Y entonces inmediatamente el consejo empezó. Yo conozco a alguien que me puede ayudar con electrodomésticos y puedo pedir que done algo. Y yo, wow, o sea, y sí se vive aquí en la tierra ese tipo de donaciones, ¿no? Lo hemos escuchado mucho entre miembros de la iglesia. Y luego también alguien dijo que yo conocía a alguien que me puede dar pintura más barata. Y entonces se organizaron para tener Sociedad de Socorro. Dijo, no nos gusta ver despensas vacías, consiguieron despensa. Al final, al entrar a ese hogar, porque ya era un hogar, hasta arbolito de Navidad tenían. Wow. Y me enterneció mucho que al salir, uno de los hermanos dijo que sería probablemente la mejor Navidad. Así como el himno decía que el nacimiento de Jesucristo pasó desapercibido, probablemente para muchos no se hubieran dado cuenta que esa familia llegaría a un hogar que tendría luz y hasta un arbolito de Navidad, ¿no? Pero que no nos cuesta, hermanos, dar a los demás. Y creo que el más bendecido sería el que da. Correcto. Y obviamente también el que recibe, ¿no? Pero hermanos, cuando se nos pide ayuda para Sociedad de Socorro, alguna actividad de donar alimento para algún necesitado, o creo que todos tenemos ese corazón abierto para dar a los necesitados, pero hagámoslo sin quejarnos. Y creo que va a venir una mejor y mayor bendición para nuestras vidas. Sin ninguna duda, así va a ser. Muy bien, pues vamos a continuar con la parte de esta lección de este capítulo, de este episodio 30. Y yo escogí una sección que viene un poquito más abajo en la lección, que es El Señor me bendice a su propia y maravillosa manera. Y bueno, te quiero, como introducción a esta parte, Damara, te quiero contar una historia que me pasó. Cuando yo cruzaba la universidad, tuve la oportunidad de irme a estudiar a BYU. Pero antes de entrar a BYU estuve viviendo en Salt Lake City y estudiando en un colegio que se llamaba el DS Business College. Y entonces yo me sentía muy bendecido porque vivía a unas cuantas cuadras del Capitolio, a unas cuantas cuadras del templo de Salt Lake. Es una parte, se llama Las Avenidas. Es una parte hermosa. Y no puedo imaginarme otro momento, otras circunstancias en las que pueda ser más feliz. Inclusive mi mamá se fue a vivir conmigo esa temporada. Fue una temporada de septiembre a diciembre. Sin embargo, en capítulos anteriores he platicado en cuanto a la depresión y en cuanto a diferentes episodios que todos tenemos. Uh-huh. Y yo me sentía con una depresión muy, muy profunda y severa. Había días que salía de la escuela y solamente quería dormir o estar en la cama. Y no por flojo, sino no tenía ganas de hacer nada. Uh-huh. Realmente estaba siendo muy bendecido por Dios. Estaba yo haciendo todo lo que el Señor quería que hiciera. Iba a la escuela, oraba, asistía a la iglesia, procuraba siempre estar cumpliendo con las cosas. Sin embargo, las cosas no sucedían como deberían de suceder. Y entonces llegué a preguntarme, pues, ¿qué estaba haciendo ahí? El hecho de que yo me fuera a estudiar para allá fue una respuesta a mis oraciones. Fue una respuesta muy clara que yo debería de irme. Y sin embargo, después de estar cumpliendo todo lo que yo creía que el Señor quería de mí, llegué a preguntarme, pues, ¿qué más quiere Dios, no? ¿Por qué me siento así? Recuerdo en una ocasión que mi mamá estaba adentro de la casa y yo me estacioné en el carro y simplemente me puse a llorar.
sin ningún motivo, sin ninguna razón. Y bueno, afortunadamente pude salir de esa etapa, ¿no? Pude ya salir, ya me Superarla. sentí motivado, me sentí alegre, ya se fue el invierno. vino el Conociste a verano. tu esposa. No, la Ay. conocí después. La conocí después. Pero para mí fue una etapa pues fue una etapa muy difícil, ¿verdad? Marcó tu vida. Marcó mi vida. Y yo no entendía por qué había pasado por mí esa experiencia. Pasaron ya 6, 7 años después y yo me encontraba ya con mi esposa, con mis hijos aquí en mi ciudad, en México. Y entonces me tocó escuchar al hermano Héctor Ceballos discursar. Él era mi consejero, pero es una persona que yo admiro. Y ya la temporada pasada también platicaba el relato que él contó. Ese relato es una historia que se llama La historia del grosellero, que fue originalmente dicha por el elder Hugh B. Brown. Y él contaba acerca de una historia, contaba una historia acerca de un arbusto, que este arbusto estaba creciendo muy alto, estaba ya en otros tamaños inimaginables, ¿no? Y con muchas ramas, parecía tener un futuro muy prometedor como árbol. Pero un día, así de la nada, el buen jardinero lo podó, cortó sus ramas. Y entonces en esta parábola, el elder Brown dice, el arbusto si pudiera hablar, hubiera dicho, ¿por qué me hiciste esto si yo estaba creciendo tan bien? Y el elder Brown responde como el jardinero y él dice, yo soy aquí el jardinero, sé lo que quiero que llegues a ser. Si te hubiera dejado crecer como querías, no habrías dado fruto, no hubieras llegado a hacer lo que yo sé que puedes llegar a ser. Y así es Dios con nosotros. Él no está creando arbustos, ¿verdad? Él está formando árboles que den un fruto eterno. Este relato para mí es uno de los momentos más hermosos de mi vida, en donde entendí muchas partes de mi vida. Y si bien es cierto que la depresión no la mandó Dios, ¿verdad? Sí permitió que sucediera para que en un futuro después yo pudiera ayudar a otras personas que sufrían ese mismo padecimiento a través de mi experiencia y de cómo pude salir y de cómo evitar caer en ese tipo de sentimientos ahora que tengo otras responsabilidades como padre. Y si bien yo sentía que me habían cortado las alas, porque imagínate vivir en otro país, estar estudiando en otra parte, conocer mucha gente y tú conoces sentimientos, me sentí completamente reflejado con el grosellero. Sentía que Dios me había cortado cuando más alto estaba llegando, ¿no? Después me di cuenta cuando que no. uno piensa que va. Después me di cuenta que no, ¿verdad? Que he crecido mucho más, sobre todo por los lados. Bueno, muy bien. Entonces, Doctrina y Convenios 82:10, Damara. Me gustaría que si ya lo leíste, lo podamos escuchar con unos oídos nuevos o con unos oídos destapados. Dice, yo el Señor estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. Y es muy impactante para mí porque a veces queremos condicionar a Dios. Yo viví tal mandamiento y tú me tienes que bendecir de esta manera. Nos volvemos seres exigentes, ¿no? Y el Señor está obligado a hacer lo que Él nos dijo, pero a su manera, a la manera en que Él sabe, porque Él no cree, Él sabe que es lo correcto. Y entonces el jardinero nos va a podar con un amor especial, ¿verdad? Yo te quiero contar un relato también de la hermana, del relato de una madre que cuenta, que viene en el manual, que nos recomienda el elder Pierce, y dice... La hermana Virginia. Exactamente. Bueno, elder Virginia H. Pierce, y dice, una madre estaba desesperada porque sus hijos tomaban malas decisiones. Nada más ella, ¿verdad? Las demás mamás no. Nada parecido a la realidad. Así es. Y entonces, después ella oró y sirvió y asistió fielmente al templo por 10 años, esperando que el Señor pudiera obrar un milagro. Y al final de estos 10 años, sus hijos seguían igual.
¿verdad? No mejoraban, seguían tomando malas decisiones. Y ella dijo, y lo voy a leer porque se me hace muy, muy correcto. Se me ha ablandado el corazón. Estoy llena de compasión. Me he librado del miedo, la ansiedad y la culpa. He renunciado a mis plazos. Estoy llena de paz que sobrepasa todo entendimiento. Qué experiencia tan poderosa, Damara. Ella pedía un milagro externo. Ella quería que sus hijos dejaran de tomar malas decisiones. Y ella pudo haber dicho, yo voy al templo, yo pongo el nombre de mis hijos en el templo, yo voy a la iglesia y ellos no cambian. Dios no está cumpliendo. Ujú. ¿Pero qué sucedió? Sí obró un milagro. Ella obtuvo paz a pesar de las circunstancias que estaban teniendo sus hijos. Y el milagro fue la paz interna, ¿no? Ajá, esa paz que sobrelleva todo entendimiento. Adrián, me llama mucho la atención este relato, porque precisamente a veces queremos o pedimos al Señor milagros donde involucran a otras personas y donde su albedrío queremos que sea cambiado, pero en realidad todos tienen un albedrío y nuestros hijos, obviamente yo como mamá, sé que va a llegar el momento en que me voy a preocupar por las decisiones que tomen, espero que no, pero, pero toda mamá nos preocupamos ciertamente por nuestros hijos. Entonces, me gusta que la hermana pedía un milagro. A lo mejor no se le cumplió como ella a lo mejor lo esperaría, pero entendió. Y eso es lo que debemos de hacer, saber entender la obra del Señor y por qué pasa y cómo lo hace, ¿no? Entonces, me parece perfecto que el cambio haya sido en nosotros mismos. Probablemente nos quejamos mucho de que esta persona es tal, y así, 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 pero la viga que tenemos en nuestro ojo no la tomamos en cuenta. Entonces, así es. necesitamos abrir nuestra mente para orar, pedir al Señor un milagro, y el milagro siempre va a ser desde nosotros, desde cómo podamos mejorar nosotros mismos. Y hermanos, yo estoy segura que el cambio en nosotros, esos hijos lo vieron y después la bendición vendría por medio de ella. Recuerdo a alguien que dijo, un papá que se bautizó al ver que su hijo había cambiado por la iglesia. Entonces, al final de toda una vida de haberlos apoyado en la iglesia, de saber que era la iglesia verdadera, decidió bautizarse porque hubo un cambio en la vida de su hijo, ¿no? Entonces, ese milagro, es verdadero, pues, pero debe haber un cambio empezando por nosotros, hermanos. Hay que cooperar. Bueno, y yo quiero preguntarte a ti que nos estás viendo, ¿qué tal si ese gran problema que estás viviendo el día de hoy no es un castigo de Dios, sino es una podada? ¿Qué tal si tú piensas que el Señor está cortando tus planes, pero Él ve un propósito más grande que todavía no alcanzamos a imaginar? Entonces, esta semana yo te invito a que tú digas, en lugar de decir, ¿por qué a mí? Mejor di, ¿qué quieres transformar en mí, Señor? Y yo creo que eso es un cambio muy grande. Y Damara, una pregunta. ¿En tu vida has vivido alguna podada espiritual? Te decía que mi orgullo no me iba a permitir decir que sí, pero realmente yo creo que sí. En esa etapa precisamente donde tomamos muchas decisiones, que dejamos de ser niños e incluso jóvenes para ser adultos y tomar decisiones importantes, también siento yo que tuve una pequeña depre. Y mi mamá me decía, necesitas un novio, hija. Y entonces... apareció Héctor. ¡Hola! El Señor sabe su cuento. Uh-huh. Nosotros no lo comprendemos, pero realmente yo entendí ese momento que Él tenía algo más maravilloso y realmente me estaba enseñando a cambiar de actitud y ver la bendición de otra forma, ¿no? Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Damara, por compartirlo. Definitivamente esos tipos de pruebas en la vida parecen injustas, pero después vemos la manera en que el Señor nos está formando, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido tu historia, tú que nos estás escuchando, tu historia del grosellero? Yo creo que todos podemos vernos reflejados en este maravilloso discurso de Elder Brown. Y yo tengo una invitación muy especial, ¿ok? Primeramente, hablábamos en el episodio pasado que debemos de ser agradecidos. Agradece por algo que el Señor te quitó. Todos podemos
venir a nuestra mente así rápido, algo que de alguna manera sentimos que el Señor nos ha quitado, ¿verdad? La segunda, pide revelación sobre lo que el Señor quiere formar en ti. Porque aún en estos momentos de nuestra vida podemos estar siendo podados. Y por último, que compartas tu testimonio, que el Señor es un jardinero amoroso. Comparte tu testimonio con tu familia, comparte tu testimonio con tus compañeros de trabajo. Inclusive aquí en los comentarios puedes compartirnos por qué consideras que Dios es un jardinero amoroso. Y bueno, recuerda, Dios no está formando versiones más cómodas de nosotros. Él está formando un carácter eterno. Y cuando llegue la primavera, vamos a poder ver lo que Él podó. ¿Okay? Yo quiero testificarles que Dios nos ama demasiado. Nos ama tanto que permite que nosotros suframos y permite que nosotros tengamos esos sentimientos de que no son justos las cosas o de que tengamos problemas. Pero esos problemas eventualmente nos van a ayudar a crecer y ayudarán a que tengamos una vida con un rumbo que Él desea que vivamos. Así es. Adrián, pues llegamos al final de nuestra sección. Así es. Y queremos invitarlos a que puedan estudiar de nuevo la clase, toda la clase, porque solamente vemos unos temas aquí. Y que puedan, como tradición, poner un emoji. El arbolito. El arbolito, me leíste la mente, podado. claro que sí. Que podamos compartir también en los comentarios si tenemos alguna experiencia que nos pueda edificar a todos. Claro que sí, bienvenido a los comentarios. Y los esperamos en el siguiente episodio, Adrián. Muchísimas gracias, nos vemos a la próxima. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.